tienen que ver como el estado físico y que van a tener que ver con la voluntad, yo tengo que tener mucho cuidado. Pero en el alma no solo están las emociones, también se encuentra lo que es nuestra mente. Y yo dije que nuestra mente no es el cerebro, sino que nuestra mente es el espíritu del cerebro. Ahora, ¿a qué me refiero con mente? Me refiero a lo que pensamos, a lo que percibimos, y ahí es donde nosotros debemos de trabajar, porque de acuerdo a cómo yo pienso, así yo voy a prosperar. Y yo le puse ese título al tema de hoy: así como yo pienso, así yo voy a prosperar. Muchas veces estamos nosotros enjaulados, encerrados en un pensamiento equivocado, creyendo que Dios no nos escucha, que Dios no le dio oportunidad a usted, y eso es una forma negativa de pensar o de percibir algo que Dios no es así, ni lo ha hecho así tampoco. Dios no te mandó enfermedades, Dios desea que tú tengas salud. Entonces, por eso es importante, y yo le pido a todos ustedes, traiga su Biblia para que pueda ver que no lo estoy inventando, sino que esto lo dice la palabra de Dios. Ella cambia completamente mi perspectiva. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, yo quisiera hablar de lo que es la sabiduría. Y quisiera que le dijera al que está a la par suya: tú no necesitas dinero, sino lo que necesitas es sabiduría. ¿Me hace el favor de decírselo al que está a la par suya? Y usted pensará, ¿cómo no? Pero déjeme explicarle y desarrollar el tema. Deuteronomio capítulo 8 y 18, vamos a estar mucho en la palabra de Dios, dice aquí: sino acuérdate, subraye eso por favor, acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea que Dios le está diciendo a usted: lo que yo le dije a tu papá, lo que yo le dije a tu mamá, ahora te lo digo a ti en este día. Pero recuérdate, porque nos podemos olvidar de que Dios dice aquí en su palabra, nos da ¿qué? El poder para hacer las riquezas. Dios no está peleado con el dinero. Dios no está peleado con las riquezas. Al contrario, Él necesita que nosotros enriquezcamos, ¿verdad? Y entendamos que Él nos dio el poder a cada uno de nosotros. Ahora bien, yo dije que iba a hablar de la sabiduría, porque tú puedes tener dinero y un momento loco, sin sabiduría, puedes perder todo el dinero que tú tienes, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo veo la palabra, y escúcheme bien, la palabra nos enseña, la palabra nos corrige, la palabra nos lleva a otras dimensiones. No es que Dios se le acabó la paciencia con usted y conmigo, como nos pasa entre nosotros, ¿verdad? Que uno dice, estoy hasta acá. No, Dios nunca va a decir así, pero cuando Él te enseña, cuando Él te corrige, lo hace para llevarte a mejorar tu estado de vida, lo hace para mejorar tu forma de percepción. Y eso es lo que yo debo de entender cuando leo acá, que Dios no está en contra de que yo haga riquezas. Ahora bien, usted pensará, entonces usted siempre nos va a hablar de prosperidad, se va a volver una persona materialista. En ningún momento. Pero acá, cuando leo en su palabra, porque hay muchas personas que yo he oído decir, yo prefiero no tener porque así no tengo mayores problemas, yo prefiero ser pobre, pero eso no es bíblico. Así como prospera tu alma, así prosperarás en lo material. No necesitamos tener esa prosperidad como la tienen naturalmente otras personas, porque he conocido drogadictos, gente que roba, que tiene mucho más dinero que muchos que nosotros, pero lo hacen de una forma que no es debida. La prosperidad de Dios es una prosperidad eterna, buena, sana, porque Él dice que su prosperidad no trae tristeza. Ahora, como a veces no entendemos la palabra, cuando dice no trae tristeza es porque qué triste que estés en la cárcel por haber robado, qué triste que tengas que tener un trabajo que no es honroso, ¿verdad que sí? Entonces, cuando veo que Él no está en contra de las riquezas, porque no está hablando del dinero, está hablando de las riquezas, está hablando que Él me dio el poder, tengo que entender entonces qué es realmente prosperidad. Y prosperidad, mire bien, tiene que ver con todas las áreas de mi vida. Dios quiere que tu matrimonio sea próspero. Dios quiere que
tu salud sea próspera, no que estés achacoso. Dios quiere que tus emociones sean prósperas. Y cuando hablo de prósperas, estoy hablando no escasez para amar, no egoísmo para amar. Y yo le aseguro que cuando entendamos esa prosperidad, puedo ver mis hijos y mi relación familiar próspera. Por eso es que cambia mis conceptos, mi forma de ver, y yo empiezo a entender que Dios es un Dios bueno, que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, ¿verdad que sí? Y entonces dejo de tener ¿qué? Escasez, pobreza en mí. ¿Y por qué hablo de esto? Porque mucha gente solo quieren que se les dé a ellos. Mucha gente solo piden lo que ellos desean. Y muchos matrimonios y familias se dividen, se divorcian por el egoísmo, en lugar de entender que yo tengo prosperidad interior para poder dar lo que se me exige en la vida. Por favor, no quiero ofender a nadie. Quiero que usted comprenda que lo que hablo es desde la perspectiva divina de Dios. Porque cuando entendemos su palabra, entonces empezamos, como le repito, a dejar de ser egoístas, empezamos a dejar de pensar en nosotros mismos, que eso es lo que es humildad. Humildad es pensar menos en mí y pensar más en los demás. ¿Dónde está el poder? Porque prosperidad es completo en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos desean verse así? Completos en todas las áreas de mi vida. Entonces se preguntarán, ¿y dónde está ese poder? ¿Está dentro de usted? Porque aquí lo está diciendo en su palabra, está dentro de nosotros. Y esto es lo que nosotros llamamos la habilidad que Dios nos dio. Por ejemplo, David tiene la habilidad del canto. Yo no me puedo poner a cantar allá porque salen todos ustedes corriendo. Pero cuando él canta, todo mundo quiere alabar a Dios porque Dios le dio esa habilidad. Y Dios te dio habilidades, te dio cosas que tú puedes hacer. ¿Sabe cómo le llamamos a eso? El potencial. Mire, hay personas que tienen el potencial en las manos. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de este jugador de fútbol, Pelé? La habilidad, el potencial de Pelé, ¿dónde estaba? En los pies, ¿verdad? Otros tienen habilidades o ese potencial ¿en dónde? En la cabeza. Todo el mundo pensamos en Steve Jobs, ¿verdad? Porque él tiene una habilidad para crear en la Apple. Y a mí me maravilla esto, porque la Apple creó algo que usted necesita, pero que usted no sabía que lo iba a necesitar. Tremendo, me encanta. Entonces, unas personas tienen la habilidad o el potencial en sus manos, otras en los pies como Pelé, otras lo tienen en la cabeza, pero Dios le llama a eso potencial. O sea, Dios nos dio una capacidad. Eso es lo que dice acá. Ahora yo quiero que usted entienda que hay personas que oran, ¿verdad? Señor, yo te pido por favor que me saque la lotería. Te pido, Señor, que hagas que aquel me dé el dinero. Señor, por favor, que caiga del cielo un costal, ¿verdad? Lleno de dinero y se me resolvieron todos los problemas. Y no es así. Y perdemos el tiempo creyendo, ¿verdad? Señor, súpleme para la renta. Súpleme para pagar la hipoteca. ¿Cuántos hemos orado así o le hemos pedido a Dios? ¿Verdad que casi todos hemos cometido ese error? Pero cuando entendemos en su palabra, Deuteronomio 8:18, Él me dio el poder, me dio la habilidad, me dio el potencial para que yo pueda, ¿qué? Hacer riquezas, hacer el dinero, pero tengo que utilizar y desarrollar la capacidad que Él me dio a mí para que entonces yo pueda, ¿qué? Estar suplida en todas mis necesidades. Yo, como le dije, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces me doy cuenta que si no tenemos más es porque no desarrollamos el potencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y estoy segura, cada uno de ustedes tiene ese potencial, pero tenemos que aprender a sacar esa habilidad no productiva y hacerla una habilidad productiva. Mucha gente me dice, pastora, pero yo soy una ama de casa, yo no trabajo. Perfecto. Sea una esposa en todo su potencial. Que cuando venga su esposo no me la encuentre con los rollos en el pelo, despeinada, mal vestida, sino sea una esposa en todo ese potencial, que no haya limpiado la casa y el esposo venga y le dé el besito en la mano y le encuentre ese olor a Pine-Sol, ¿verdad? Que qué horrible, en lugar de que le huela la mano a perfume. Mujeres me dicen amén a eso. Sí, porque podemos tener excusas de decir, pero yo no trabajo.
es él el que trabaja, yo simplemente soy ama de casa. Bueno, esposa en potencial. Un día le voy a dar una prédica de la supermujer en la Biblia. Supergirl, no era Superman, Supergirl, la mujer de Proverbios 31. ¿Verdad que esa sí tenía tiempo para todo? Tenía tiempo para ser esposa, tenía tiempo para trabajar, tenía tiempo para hacer negocios, tenía tiempo para atender al esposo, y ahora pasan las parejas peleando. Es que no tengo tiempo, es que no me alcanza el tiempo. Sea esposa en todo su potencial. Escúcheme bien, mientras yo no renueve mi mentalidad, ese matrimonio no va a prosperar. Porque él tiene la culpa, porque él no me da, porque él esto, y usted debe decir, un momento, yo soy la esposa en potencial y voy a hacer que mi esposo sea un esposo en potencial. Dele un aplauso al Señor para que nos demos cuenta que nosotros podemos. Tenemos habilidades, pero las habilidades tienen que ser, ¿qué? Productivas. Ahora, cuando me refiero a esto, no estoy hablando de materialismo. Dios nos dio el poder para resolver problemas. Mira el que está al lado suyo y dígale, Dios te dio la habilidad para resolver problemas. A mí me molesta la gente que siempre le está echando la culpa a la otra gente, porque me parece una falta de madurez. Todo el mundo es culpable, todo el mundo es culpable, y no nos damos cuenta que nosotros, Dios nos dio la habilidad, es lo que dice Proverbios 8:18. Ese problema matrimonial no seguirá siendo problema mientras yo decida que yo voy a resolver el problema. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? El problema es ser parte del problema. El problema es ser parte del problema. Sáfese de él y diga, yo voy a ser parte de la solución de ese problema. Entonces, cuando lo vemos de este punto de vista de Dios, podemos imaginar el rol o el papel que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchos podemos decir, bueno, es que mi madre no me entiende. Entiéndala usted. Es que en mi trabajo nadie me comprende. Compréndalo usted. Es que yo vivo enfermo y achacoso. Entienda que Dios no le mandó la enfermedad y empiece a cuidar su cuerpo físico, empiece a hacer ejercicios, ponga en potencial eso que Dios le ha dado para que usted pueda, ¿qué? Prosperar su alma, su interior, y entonces usted pueda disfrutar lo que Dios le prometió a sus antepasados y ahora se haga realidad en cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Dios se merece ese aplauso grande, porque entonces cambiamos esta cuestión de lo que estamos pensando, ¿verdad? Hablamos mucho del problema y no traemos la solución. Si usted tiene mal el aire acondicionado, ¿qué hace usted? ¿Llama al del señor de qué? ¿Al mecánico? No, ¿verdad? Llama al del aire acondicionado. Y cuando él viene, ¿qué hace? Revisa, se lo arregla y después, ¿qué pasa? Usted le tiene que pagar. Escúcheme por qué hablo de esto. Porque la habilidad del gerente es administrar personas. La habilidad del que hace la limpieza acá es que mantener limpio el lugar. La habilidad de un esposo o una esposa, ¿cuál es? Piense, el esposo traer el pan a su casa o ser el proveedor, pero la esposa también tiene responsabilidades. Yo he venido hablando del matrimonio, he venido hablando de lo físico, he venido hablando que entre seres humanos no podemos estar echando la culpa a los otros, sino primero tengo que saber administrar mi persona para entonces yo poder, ¿qué? Llevarme bien con los demás. Si usted aprende estos principios de Dios, se va a dar cuenta que todo lo que Dios habla en Deuteronomios 8:18 es, tú tienes la habilidad para hacer riquezas, riquezas en tu matrimonio, riquezas en tus relaciones, riquezas de tu trabajo, riquezas. Mire, eso de pobreza mental es cuando usted piensa, voy a emprender un negocio, pero a saber si me va a ir bien. Me voy a casar con aquel, pero vamos a ver cómo nos va, dice la gente. Y entonces, no se case, ¿verdad que sí? Yo cuando veo esto, yo digo, Señor, tú nos has dado la habilidad. A ver, ¿cuántos de ustedes sabían que Dios no le dio un auto a Adán? De plano, ¿verdad? No existían, me va a decir. Pero Dios no le dio un auto, pero le dio las montañas. En las montañas había el hierro, y del hierro salió ¿qué? Salieron todos los materiales con los cuales hacemos el carro. Entonces, Dios no le pone a uno así todo eso,
pero te dio la habilidad para que entonces tú puedas producir. Con una mente así nosotros vamos a prosperar en todas las áreas de nuestras vidas. No soy partícipe de hablar de los problemas, sino hablar de la solución. La gente que me conoce sabe que me molesta un minuto estar hablando de la misma cosa, porque siento que pierdo el tiempo cuando me puedo enfocar en algo que me va a beneficiar, tanto físicamente, mentalmente, como para traer soluciones. Dele un codazo al que está a la par suyo y dígale, tú puedes hacerlo, tú puedes resolver ese problema que tú tienes, ¿verdad que sí? Todos podemos resolver los problemas, sean esposas, sean casados, sean solteras, todos podemos resolver esos problemas. Santiago capítulo 4, ¿quiere usted apuntarlos? Porque sé que le va a servir muchísimo a usted esta enseñanza. Dice en la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Vuélvalo a leer conmigo, me gusta cómo los varones están leyendo. ¿Y al que qué? Al que sabe, no, pero léalo pensando en lo que usted sabe hacer. Al que sabe hacer lo bueno, ¿qué necesita su matrimonio? ¿Qué necesita su matrimonio? ¿Qué necesita usted en su trabajo? ¿Qué necesita usted para su futuro? Piense, porque aquí nos está diciendo algo. Tú sabes hacer lo bueno, pero el problema no es que sabes hacer lo bueno, que tienes el potencial, que Dios te dio la habilidad. El problema es que no lo haces. Y entonces cuando no lo haces, te es contado como pecado. Mire, yo me río, porque mucha gente ve a alguien fumar, ¿verdad? Y dice, ¡ay, pecadora! ¿Verdad que sí? Mucha gente ve a alguien tomarse un trago, ¿verdad? Margarita, se le va a hacer agua a la boca. Tequila con limón. ¡Ay, pecadores! ¿Qué dice acá que es pecado? Que usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Deje de criticar, deje de juzgar, deje de estar viendo la vida de otros y vea la suya. Y empecemos a vernos, a observarnos, a administrarnos y a pensar, yo tengo que prosperar en esta área. Yo tengo que prosperar en mis emociones. Hay gente tan emotiva que hoy siento la presencia de Dios. Y al siguiente día no sintió nada. ¿Verdad que sí? Hay personas que, hoy sí, hoy estuvo esa alabanza. Y al siguiente día tampoco. Mire, yo estoy con un tema tremendo, porque usted puede observarse cómo es que usted mueve su vida. Se sube al auto y pone una canción triste, se entristece el panorama. Sube al auto y pone una canción movida y los pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respondemos físicamente a lo que sentimos. Y por eso es que Dios dice, prospera tu interior y entonces prosperará tu bolsillo. Piensa diferente y empezarás a tener riquezas internas donde lo exterior no te va a entrar en tu interior. Hay muchas personas que se ofenden cuando alguien las critica, cuando alguien habla de ellos, y qué tal si todo el tiempo te van a criticar. ¿Ah? Hay personas que con algo que les dijo el esposo están llorando y llorando todo el día, o viceversa, ¿verdad? La voy a dejar, esta mujer ya no sirve, me voy por una cosita. Si toda la vida vas a ser tochi o tocado por el exterior, quiere decir que tu interior todavía no ha prosperado. Esto es para madurar, para alcanzar un nivel diferente. Conocí una persona en estos días y estuve orando por ella, y ella ha padecido por mucho tiempo por ataques de pánico, con depresiones. Está un día bien, al otro día está que se quiere suicidar, y empezamos a dar terapias y empezamos a hablar tanto personalmente como por teléfono, y todo el problema que ella tenía fue porque cuando era pequeñita la encerraron en un cuarto oscuro. Entonces ella no puede ver ni que llueva o haya un trueno porque le entran unas depresiones. No puede confrontar ningún problema. Y yo empecé hablándole a ella de algo que es basado en la palabra de Dios y está transformando su vida y ha logrado grandes pasos a través de esta palabra de Dios. Porque lo que no pueden lograr los médicos, lo puede lograr el Señor con su palabra. Porque su palabra
palabra trae sanidad para los dolores, sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu matrimonio, sanidad para esa mente que a veces se va por un lado y por el otro. Y eso es lo que Dios te dice a ti: yo te he dado a ti el poder para hacer las riquezas. Dios quiere que enriquezcamos todo nuestro potencial en todas las áreas para vernos felices. Y además quiero decirle que el dinero o las riquezas no está basado en la suerte, no está basado que usted tiene o trabaja en la mejor empresa, porque yo veo gente que trabaja en una gran empresa, ganan un gran dinero y es la gente más frustrada que conozco. Entonces esto no está basado en lo que usted trabaja. Es más, yo no creo que usted necesite un trabajo para que usted haga dinero. Perdón, no se vaya a confundir. Lo estoy diciendo porque muchas veces no tiene que ir a una oficina, sino usted puede hacer en su casa y desarrollar ese potencial para que entonces usted pueda tener ¿qué? Una capacidad que resuelva los problemas de otros y entonces le serán pagados. Cuando deje de ser mal pensado, Dios dirá, bueno, su cuerpo se va a sanar, porque muchas de las enfermedades que tenemos las padecemos porque son psicosomáticas, en la forma negativa en que nosotros pensamos. Voy a llevarlo a una historia en el libro de Mateo, capítulo 25, en donde nos muestra que debemos de cambiar nuestra mentalidad. Mateo 25, versículos del 14 al 18, no los van a poner, pero usted lo puede ver acá. Mateo 25 se desarrolla de un hombre que le dio sus bienes a otras personas. Fueron 3 personas. Él les dijo, yo me voy a ir lejos, me voy a ir de viaje y les voy a entregar a ustedes cierto dinero para que ustedes sean inversionistas, porque la mente de Dios, lo que Él te dio, Dios quiere que tú lo inviertas. Cuando Dios te ha dado una vida, la debes de invertir lo mejor que puedas. Cuando Dios te dio un buen matrimonio, una buena esposa, un buen esposo, Dios quiere que ese matrimonio lo inviertas tú bien para que tenga buenos resultados. Mateo 25, 18 habla de estas 3 personas, que una le dio 5 talentos, o sea, 5 monedas, a otro le dio 2 y a otro le dio solamente 1. ¿Por qué? Porque Dios sabe la capacidad de cada uno y Dios desea que nosotros la desarrollemos. Mi tema se llama, como tú piensas, así prosperas. Fíjese que Dios le dio a uno 5, le dio a otro 2 y le dio a otro 1. No por ser injusto, sino que fue de acuerdo a su capacidad, al don, al poder, para que ellos, aunque fuese el de uno, pudiera desarrollarlo y pudiera hacer mucho más. No ponga o en su cabeza, Dios no me ha dado a mí nada para que yo haga. Lucas capítulo 12, versículo 48, la parte B dice que todo aquel a quien se le dio, mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado mucho, mucho se le pedirá. Si pensamos en eso, le aseguro que no hubieran divorcios, le aseguro que nuestros niños no estuvieran sufriendo, le aseguro que podríamos cambiar toda una comunidad, porque familias sanas, comunidad sana, comunidad sana, nación sana. Le echamos mucho la culpa al presidente, le echamos mucho la culpa a las demás cosas y no nos damos cuenta que el hogar es donde nos nutrimos, que la palabra de Dios es la que nutre nuestro interior para que podamos ¿qué? Resolver problemas y Dios nos ayude entonces para que dejemos nosotros de estar siempre pide y podamos entender que yo soy la solución para mucha gente. Amén. Entonces toda esta historia se desarrolla, que Él regresa, dice el versículo 19, estoy en Mateo 25, dice que Él les da, diga el que está a la par suya, Dios te dio algo a ti. Dios te dio algo a ti, te dio la vida, quizás te dio la esposa o el esposo, te dio los hijos, te dio un trabajo, pero Dios siempre nos da. Pero dice que en el versículo 19 que Él se fue y regresó, y cuando Él regresa, ¿regresa qué? A pedir cuentas, a pedirles cómo hicieron con aquello que yo les di. Y aquí comprendo que con la habilidad que Dios te dio, viene una responsabilidad. La habilidad que Dios te dio, viene una responsabilidad.
porque no era solamente que les dio. Un día vamos a tener que rendir cuentas. Un día vamos a tener que decirle a Dios delante de Él. Vamos a tener que decir, bueno, ¿y qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el hijo que te di? ¿Qué hiciste con aquello que yo te di? Yo sé que en el cielo no vamos a poder decir, es que todos aquellos tuvieron la culpa. Tenemos que rendir cuentas. Cuando yo pienso en esto, dije, Señor, yo tengo que cambiar mucha mi forma de pensar. Porque si Dios te dio una casa, tienes que administrarla bien. Y ponga la mano aquí, por favor, conmigo. Esto también es el templo del Espíritu Santo. Yo también tengo que cuidarlo bien. Deje de enojarse, perdone, no tenga amarguras, no sea reventón, así verá que por todo explota. Hay que cuidar bien esta casa que Dios me dio a mí. Yo considero que cuando Dios nos habla en su palabra, lo que Dios quiere es promocionarme o llevarme a un nivel de entendimiento para mi propio provecho, para vivir la vida abundante que Él me ha dado a mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, seguimos en el versículo 20, dice que Él vino a pedirle cuenta y le dijo, al que le dio 5, le dijo, ¿qué hiciste? El de 5 le dijo, mira, yo hice esto, los invertí, ¿y qué hizo? Ganó otros 5 más. Piensa, iglesia, conmigo, porque no estoy hablando solo de lo material. Si Dios le ha dado 5 años de matrimonio, si Dios le ha dado 5 años en ese trabajo, ¿cómo están esos 5 años? Supóngase que Él viene hoy y le diga, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de 5 años de trabajar en ese trabajo? No, que el viejo pelón, gordo, mi jefe, que ¿Qué le va a contestar usted? ¿Qué le va a decir con esos 5 años de matrimonio? No, porque ya uno ya ni siquiera dormimos juntos, ya nos varamos peleando, ¿verdad que sí? Piense, porque esto no solo está hablando del dinero, esto está hablando que usted tiene la habilidad, el potencial de hacer en todas las áreas de su vida que sea lo máximo. Le voy a decir algo y no se ría, pero yo me siento más bonita ahora que antes. Ay, gracias, amén. Gracias, te quiero. ¿Cuántos de ustedes se sienten más? Yo me siento, mire, de verdad, chévere me siento yo. Me siento mucho mejor que hace muchos años. Sí, porque hace muchos años desvelada, de verdad me sentía horrible. A veces no veía ni la luz del día en la mañana porque era parranda y parranda. Hoy no, yo me siento fresca, me siento alegre, me siento con un gozo que nadie me lo quita, le puedo sonreír a la vida y aunque venga escasez, la escasez no es lo que yo soy, sino yo soy lo que Dios dice que yo soy. Apláudale a Dios con eso, Entonces, avancemos en sabiduría. Avancemos en conocimiento, deje de estarse quejando, mire la vida y diga, cuando yo tenga 80 años voy a hacer a todo dar, mi matrimonio va a estar en lo mejor. Si usted piensa, ay pastora, no es que ya mi matrimonio, nosotros tenemos 60 años de casados, hay Viagra, perdón, se me fue. No, mire, no, pero tenemos que pensar así, lo que viene es mejor que lo que tengo ahora. Lo que voy a vivir es mejor que lo que tengo ahora. Esa es la mentalidad de una persona vencedora, porque venció la mente natural y ahora tiene una mente ¿qué? No le iba a decir espiritual, porque hay gente que todo lo pone espiritual, de verdad. Todo lo pone espiritual. No. Hay que cuidarse interna, físicamente, hay que cuidar las emociones. Dios nos está hablando acá de algo mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué hiciste tú con esos 5 años que te di? ¿Qué hiciste con esos 5 talentos que te di? Él te vino y le dijo, los dupliqué. Si yo tengo esa mentalidad, que lo que Dios me dio, aunque fuese 1 minuto, lo voy a multiplicar en paz, en amor y en reposo. ¿Me entiende? No multiplique la queja, no multiplique y disminuya en esas áreas, sino crezca en lo que Dios le dio. Entonces viene el dueño y le dijo, wow, lo felicitó, pero no solamente lo felicitó, sino lo promovió a algo mayor. Con esto quiero decirte que todo lo que tú entiendas que tienes la capacidad de mejorarlo, y no lo mejores, no hay promoción. Todo lo que Dios te ha dado,
¿Sabe que yo he encontrado que en la iglesia, por ejemplo, yo no sé de los trabajos de afuera, ¿verdad? Sino en la iglesia, que la gente que menos da es la que más critica y es la que más problemas da. ¿Sabe por qué? Porque tienen un potencial, pero no lo han hecho reproductivo para los demás. Por eso le digo, todo lo que Dios le dio, debe de multiplicarlo. Todo lo que Dios le dio, debe de multiplicarlo. Versículo 22, entonces le habla también al de dos, que le dio 2. ¿Y qué es lo que le estoy enseñando? Cuando multipliques lo que tienes y dejes de quejarte, Dios te puede confiar algo más. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué no vivimos a gusto? ¿Por qué no me agrada el tipo de vida que yo llevo? ¿Por qué ando perdido o perdida por ahí, sin rumbo, cuando Dios tiene un plan y un diseño maravilloso para mí? Porque eso es lo que Dios dijo. Ok, no, pero a aquel le dio más, a mí me dio menos. No es eso. Lo que te dio, te lo dio para desarrollar tu habilidad, para confiarte un poco más. Eso es lo que yo entiendo de esto. Tenemos que ver más allá. Ah, no, yo voy a llegar a vieja igual como soy. Así nací, así me voy a morir, dice la gente. No, si eras gruñón, empieza a poner tu carácter mucho mejor. Si te fue mal en el matrimonio, empieza a pensar de que todo te va a ir bien. Eso es lo que Dios está hablando acá. Todo lo debemos nosotros a nuestro potencial. Y Dios lo ha llamado a usted y a mí a lo imposible. Porque dice Mateo 25, 24, cuando ya llega el momento, ¿verdad?, de hablarle al que le dio simplemente un talento. Aquí yo entiendo algo muy importante, que él tenía una percepción equivocada de la vida, como la tiene mucha gente religiosa, como la tienen muchas personas que están en iglesia pero nunca han crecido y nunca tienen el conocimiento claro y exacto de la voluntad de Dios. Por eso le dije, me veo mejor ahora que antes, porque antes desperdiciaba mi vida, desperdiciaba el tiempo, mis pensamientos eran locos. En cambio ahora me nutro en la palabra de Dios. Este hombre que le dio solo uno, lo regañó, le dijo, lo que te di, lo pudiste aún haberlo puesto en el banco para haber ganado intereses. Si Dios ve todo como un negocio, Dios te dio la vida, cuídala, reprodúcela bien, cría bien a tus hijos, crea bien tus relaciones. Eso es lo que Dios está hablando. Entonces él habla acá. El otro tenía la percepción equivocada. No, tú me diste, a mí me dio miedo y por eso no hice nada. ¿Cuántas personas por miedo no hacen nada? ¿Ah? ¿Cuántas personas por miedo no hacen nada? Y aquí nos está hablando eso, percepción equivocada. No, Dios me mandó esta enfermedad. Pelea la buena batalla de fe. Pelea la buena batalla de fe. Pelea contra eso que quiere dominar tu cuerpo. Eso es lo que Dios te dice. No tengas una percepción equivocada, que lo que yo te di, tú puedes producir algo mucho mejor. No sé si voy un poquito así adelantándome a esto, y yo quisiera que ir despacio para ver si usted captura lo que Dios le está diciendo. El propósito de Dios no es que vivas en escasez de nada. El propósito de Dios es que mejores tu vida, aún te corrija, que Dios te va a corregir para guiarte al hacerlo mucho mejor. ¿Cuántos pueden aceptar esa corrección? Es un poquito difícil, ¿verdad? Pero cuando entendemos, decimos, wow, esto es lo que a mí me va a beneficiar, esta casa que Dios me dio para cuidar. Voy a que usted vea el versículo 25, en el mismo Mateo 25. Tuve miedo. Y hay personas que dicen, tuve miedo porque la economía está mal. Tuve miedo porque el gobierno está así. Déjese de excusas y vamos a trabajar en nosotros mismos primero. Vamos a crear y hacer y desarrollar ese potencial. Dios te dio el potencial para triunfar, para ser feliz, para hacer lo mejor de tu vida. A veces pensamos, bueno, Dios hizo a unos pobres y a otros ricos. No, eso no es bíblico. El día de hoy salió para pobres y para ricos, para buenos y para... Mire, hay un concepto que tenemos. ¿Verdad que cuando usted hace algo que usted sabe que está mal hecho, usted cree que Dios lo va a castigar? ¿Cuántos lo creen? Yo lo pensaba, ¿verdad que sí? Cuando usted sabe que está mal,
Sabe que hizo algo que no debía. Y usted piensa, ay, a lo mejor Dios no me... No, el día de hoy, ese sol salió para pobres, para ricos, para buenos y para malos. Porque Dios es mi Padre y Dios no es un Dios que ya se enojó contigo, que ya se hartó de ti. Dios no es así. Por eso es que tengo tiempo para mejorar ese matrimonio, esa relación, esas finanzas, ese cuerpo físico, para entender que Él llevó mis enfermedades y tengo que hacer mis disciplinas y aprender a ganar el potencial y desarrollar que Dios me dio. Dígame amén a eso. Versículo 26 dice, mire bien, cuando Dios siembra en ti, fíjese bien, espera que tú produzcas algo con lo que Él te dio. Si leen el versículo 25, estamos viendo en su palabra que Él cuando le dijo, tuve miedo y Él lo escondí en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Yo no voy a ir mucho adelante porque esta palabra me toca mucho el corazón. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios, aquí tienes lo que tú me diste, si no logramos prosperar nuestro interior? Si no nos damos cuenta que yo tengo la habilidad para hacer algo grande. Yo quisiera que en su casa leyera esto, porque cuando habla de los talentos, de la reproducción, de cómo yo tengo que rendir cuentas, no es solamente en lo económico, sino es en todas las áreas de mi vida. Y comprendiendo que no puedo venir a Dios y decirle, ya, ahí está lo que es tuyo, toma. Yo por miedo no hice nada. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Lucha porque Dios te ha dado algo grande para que tú lo puedas multiplicar. Cierro con el libro de Proverbios y esta es la primera parte de lo que estoy desarrollando, Proverbios capítulo 17. Tenemos que escuchar a Dios y pedirle sabiduría para no cometer el error de dejar nuestro lugar e irnos corriendo como lo hace todo mundo. Se van de los matrimonios, abandonan las familias, abandonan los trabajos y una de las cosas que vimos en el video es, hay que llegar hasta el final. Si propusiste en tu corazón cuando te casaste, hasta que la muerte nos separe, desarrolla la habilidad en ese matrimonio, en todas las áreas de tu vida. Proverbios capítulo 17, 16, y no sé si me lo van a poner por favor en la Nueva Versión Internacional. Necesitamos sabiduría para hacer las riquezas y para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quiere leer este versículo conmigo? Porque el dinero no sirve para nada. Mucha gente dice, dame dinero, ¿y qué va a hacer con el dinero? ¿Perderse o qué va a hacer? Proverbios dice, ¿de qué le sirve al necio? Le pido perdón, sabe que yo tengo una versión que dice, ¿de qué le sirve al bruto? Perdone, pero así hay una versión que dice, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan, qué versión, verdad? ¿Los sesos? ¡Qué tremendo! O sea que no es cuestión de dinero, es cuestión de decirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Mi matrimonio está en bancarrota, mi bolsillo está en bancarrota, mi salud está en bancarrota. Dame sabiduría para salir adelante. Bajamos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este tema que tú estás trayendo, para que nosotros podamos desarrollar todo el potencial. Hoy me uno a cada una de las personas que me escuchan, porque sé que tú nos has dado la habilidad para que nosotros hagamos más con cada cosa que tú nos has confiado. Yo me uno para creer que hoy empiezan a multiplicar, hoy empiezan a vencer esos miedos, hoy empiezan a hacer cambios en sus vidas y hoy tenemos una perspectiva nueva, clara y definida, Señor, que tú enviaste a Jesús para que todo aquel que en Él creyere tuviera vida y vida en abundancia. Yo creo firmemente lo que tú dijiste cuando estabas cantando. Creo firmemente que Dios está tratando con cada uno de nosotros
está remodelando nuestro carácter, nuestra mente, a la mentalidad de nuestro Padre Celestial. Y le voy a decir algo, cuando llamamos a Dios, que nuestro Dios es un Dios verdadero, y le llamamos Padre, sabe que Padre no es solamente el que tiene la habilidad de poder engendrar, sino Padre es aquel que engendra, pero que sostiene lo que Él engendró. Y eso es Dios. Dios nos hizo, somos creación de Él, y Él nos dio la habilidad para sostenernos como Él diseñó desde un principio. Así, iglesia, que Dios le bendiga, y espero que en verdad estemos saboreándonos estos temas, donde el tema es: voy a prosperar. Te doy gracias a todos los que nos están viendo, siempre nos pueden ver en la página avivame.com, y un abrazo y saludos para todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, iglesia. No sé si nos quieres deleitar con una alabanza, porque creo sinceramente, ahora que vamos a tomar los diezmos, las ofrendas, quiero decirle que le agradezco a la iglesia, a todas aquellas personas que en este momento que estamos atravesando nos están ayudando a salir adelante. Siempre le he dicho, iglesia, no es cuestión de dinero, es cuestión de que nos unamos en espíritu, en mente, pero también en la verdad de Dios. Visítenos en la página, gusto en verte, visítenos en la página avivame.com. Usted puede ver la primera enseñanza, no se la pierda, en el Facebook. Le digo por qué, porque hablé mucho de la sanidad interior. Y este domingo que viene voy a hablar de sanidad física. Voy a hablar de cómo Dios te quiere sano completamente. Pero vamos a tener que ir a esa palabra para que entonces nosotros podamos ver el perfecto diseño de Dios. Gracias, Señor.